Eh, bueno, te íbamos también a preguntar como qué experiencias o actividades nos podías compartir, pero esa ya quedó Más que clara. muy clara y está muy chévere el trabajo, el proceso, el material, todo está muy, muy chévere. ¿Dónde está? Bueno, ¿qué tan importante consideras tú trabajar el tema de memoria en escenarios educativos? Bueno, primero la memoria es importante trabajarla, pues porque hace parte de el proceso de verdad, justicia y reparación, ¿no? Y una manera de reparar es también hacer que la gente conozca que Colombia de verdad ha vivido un conflicto armado y que independientemente de que seamos víctimas directas o no del conflicto armado, sí nos toca como sociedad, ¿sí? La memoria nos permite pues deslegitimar y dejar de normalizar la violencia como el mecanismo que hemos afincado en Colombia para resolver conflictos o controversias, no solo en el marco de la política nacional, sino en el marco de las relaciones interpersonales en la cotidianidad. Entonces, cuando yo hablo de memoria, puedo hablar de memoria histórica como tal, pero también es importante recordar y reconocer mi memoria personal, mis conflictos, mis particularidades individuales como persona, porque también me permite reparar, ¿cierto? Sanar cosas que como individuo, como familia, quizás no hemos elaborado o no hemos trabajado. Entonces, en el escenario educativo, el trabajar la memoria sirve, digamos, desde lo ético, político, no solo para tomar una postura crítica durante todo el proceso de formación, una postura crítica frente a lo que pasa en Colombia, sino también para hacer un proceso de resignificación de realidades personales, ¿sí? Porque uno tiende a pensar que la memoria es solamente la memoria histórica de Colombia, ¿sí? Pero la memoria también implica las individualidades, el ser como persona, el sentir como ser humano. Y que las rescatas por medio de las narrativas de los... Hay varias, es que acá trabajamos la memoria, pero tratamos de hacerla articulada a los lenguajes de la memoria. Entonces hay lenguajes que pueden ser diferentes lenguajes estéticos, el visual o el plástico, por ejemplo, con el mural o con los dibujos, pero también está el lenguaje musical, también está el lenguaje teatral y el lenguaje literario. ¿Sí? Porque tendemos a ser, digamos, en historia los profes de sociales tendemos a ser muy rigurosos y muy esquemáticos con el relato escrito, con el texto, pero cuando tú vas a un público común, ¿sí? Ese público se aburre con un discurso muy elaborado, con un discurso muy acartonado, y con el tiempo nosotros descubrimos que es más fácil sensibilizar a otros con el arte, ¿sí? Y con los diferentes lenguajes estéticos, ¿sí? Entonces, el tema de trabajar memoria, bueno, sí está, les decía yo que sirve para pensar críticamente, sirve para vernos como personas, pero también sirve para sensibilizarnos frente a las realidades de otros. Y yo no me puedo sensibilizar frente a la realidad de otro desde un relato externo, sino que tengo que acercarlo a mi vivencia para que yo pueda ponerme en los zapatos del otro. O sea, yo no puedo llegar a escuchar un testimonio de una víctima cuando no he mirado, quizás no he desarrollado la empatía frente a esas realidades de las víctimas, ¿sí? Y cuando digo empatía no me refiero al pobretear y pobrecito, sino a partir de mis vivencias personales, de mis dolores, de las dinámicas familiares, yo puedo entender que hay gente que ha tenido unos sufrimientos quizás parecidos a los míos, distintos, y que me solidarizo con esas realidades y entiendo por qué no debe haber más guerra en Colombia, así yo no haya vivido directamente el desplazamiento forzado o cualquier modalidad de la violencia de Colombia. ¿De qué manera crees que se ha expresado el conflicto armado en este territorio? ¿En este? Aquí en el territorio hay varias manifestaciones del conflicto armado. Primero hay víctimas de diferentes modalidades del conflicto armado. Entonces en este colegio tenemos víctimas de desplazamiento forzado, uno, de reclutamiento ilícito de menores. Entonces aquí tuvimos a algunos estudiantes, digo tuvimos porque ya se retiraron, estudiantes desmovilizados de grupos armados ilegales. Tanto insurgencia
como los grupos paramilitares, ¿sí? Tenemos en el territorio, bueno, en el colegio en particular, padres y madres desmovilizados, ¿sí? Tenemos ya en el territorio, en la actualidad no es tan evidenciado, pero quizás sobre la década del 2000, ¿sí? Al 2010, coincide con ese auge del paramilitarismo, la localidad estuvo marcada por la territorialización del paramilitarismo acá en la localidad, ¿sí? Entonces teníamos presencia aquí habían milicias de los grupos insurgentes en esta localidad de Bosa, pero así como habían milicias insurgentes, también llegaron los paramilitares, ¿sí? Entonces el territorio también vivió el conflicto armado en esa línea, digamos, soterradamente, o sea, un ciudadano del común dirá de verdad, pero también hay otros, digamos, recién llegados, pero hay otros yo soy profe que vivió acá en la localidad y vivíamos lo que era el recibir los panfletos de las AUC, avisándote que había toque de queda después de las 9 de la noche, que no podían salir. Entonces, uno se da cuenta que efectivamente sí había presencia de esos grupos armados en el territorio, ¿sí? Por dos razones. Uno, porque como ciudadana lo vi de los paramilitares. Y dos, pues cuando era estudiante yo hice un trabajo sobre mujeres en las FARC y una de mis fuentes y una manera de acceder a mis fuentes fue en este territorio, o sea, de encontrar gente vinculada a las milicias. ¿Y eso se ha evocado alguna vez en los trabajos de los chicos? Lo de las violencias acá, en las memorias personales, cuando ellos comienzan a hablar del desplazamiento, entonces hay chicos que en sus relatos han contado que son víctimas del desplazamiento forzado, ¿sí? O ya cuando uno empieza a indagar, lo que ellos hacen un árbol de familia, entonces cuando tú comienzas a mirar la familia, te das cuenta que los papás vienen víctimas de desplazamiento forzado. Aquí se habla solo cuando el estudiante quiera narrarlo. Si el estudiante no lo quiere narrar, no lo tomamos. Por ejemplo, los chicos, el año pasado y antepasado tuvimos un chico desmovilizado. El chico nunca narró, nunca relató, quien relató fue su familia. Y la familia lo relató fue porque la familia manifestó que no quería participar en el proyecto de memoria, porque no quería que su hijo fuera revictimizado. Entonces hubo que explicarle que los ejercicios no eran de revictimización, que no tenía nada que ver con narrar lo que él había vivido en este grupo insurgente, sino tenía que ver era con la memoria familiar y personal, con lo positivo de la familia. Entonces cuando la familia ya vio que era por ese lado, porque ellos son de La Guajira, claro. Entonces ya ellos se vincularon, pero antes ellos sí enfatizaron que no querían que su hijo fuera revictimizado ni estigmatizado por haber pertenecido a un grupo armado ilegal. Además que el niño llegó de 13 años, entonces pues tampoco lo había vivenciado muy bien, estaba como recién llegado del monte reclutado, llega a la ciudad. Entonces se hablan, digamos, de lo que ellos quieran narrar, ¿sí? De las víctimas, de desplazamientos, y los chicos quieren contar. A veces ni siquiera del conflicto armado directo, es decir, de tiempo reciente, sino comienzan a decir, es que mis abuelitos llegaron aquí en la década de los 50 o de los 60, desplazados de la región cafetera de tal lugar o de la región del Tolima, comienzan a contar ya desde la genealogía. Era eso. Ya como para cerrar, dos cositas. ¿Qué crees tú que no se puede olvidar a la hora de enseñar, especialmente en este territorio? ¿En este territorio? En este territorio. Bueno, es que ahí puedo responderte dos cosas. En lo particular, como maestra, ¿qué pienso yo que no se debe olvidar al enseñar memoria? No solo en este territorio, sino en cualquier territorio, es la edad en la que se encuentren los estudiantes. O sea, yo debo enseñar memoria y trabajar la memoria teniendo en cuenta las edades del desarrollo de mis estudiantes. Y esa es como una premisa de este proyecto. O sea, cuando yo trabajo con niños y niñas, y soy muy respetuosa de mis colegas que lo hacen de esa manera, quizás trabajar una masacre en lo particular, y es nuestra opinión como profesionales, con niños de 10 años, es exponerlos a formas de violencia que no son acordes o aptas para las edades. ¿Sí? O sea, si yo voy a hablar de la masacre del Salado y comienzo a contar la sevicia de la masacre del Salado, pues creo que son relatos demasiado violentos para, ¿sí?
y hay que mirar otras maneras de trabajar el conflicto, no necesariamente el armado, o si trabajo el armado, no necesariamente las formas de violencia usadas en la guerra, ¿sí? Porque creo que transgrede el derecho a ser niño y a vivir de una manera distinta, una etapa de vida en que quizás no tengo por qué despertar tan pronto a la violencia, así en mi localidad sea normalizada, ¿sí? O así en mi familia sea normalizada la violencia. Ahora, que si me preguntas en esta localidad, no hay que olvidar que es una localidad que tiene una tradición y un origen ancestral, es una localidad muisca, ¿sí? Es una localidad que tiene un cabildo, el cabildo muisca de Bosa. Eso es uno. Dos, que es una localidad que ha ido creciendo con una población que ha migrado de diferentes partes del país. En lo particular, este territorio tiene una población afro grandísima. Nosotros tenemos una colonia afro grande en este barrio, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que somos muiscas porque pasando el río Tunjuelo tenemos el cabildo muisca de Bosa, uno, ¿sí? Muchos chicos, por dirección, este colegio pareciera que fuera cerca al Colegio San Bernardino y al Cabildo Muisca, por dirección, pero hay que pasar el río, ¿sí? Entonces, tenemos estudiantes que por dirección, el DILE los manda a este colegio. El colegio les queda lejos, pero los mandan por dirección, y aquí tenemos chicos que están vinculados al Cabildo Muisca de Bosa. Eso es uno. Dos, que es un territorio que ha recibido población migrante, particularmente del Pacífico, y también tenemos población migrante, particularmente de producto de desplazamiento forzado. Entonces hay unas particularidades del territorio, digamos, que lo hacen especial a la localidad de Bosa. También que es una localidad que ha ido creciendo con unas formas de urbanismo distintas, ¿sí? Entonces, una cosa es la localidad fundadora, Bosa Centro, otra cosa son las herencias de Hacienda, que son todos estos barrios de autoconstrucción, y otra cosa son las nuevas personas que han llegado en estos proyectos de vivienda que tienen un interés. Esta es Villa Javier, esto es vivienda de interés prioritario, y también tiene que ver que cuando yo trabajo con memoria, la memoria y el conflicto armado se asocian en lo particular, y es que tiene que ver en que son un ejercicio de restitución de derechos, ¿sí? Y esta ha sido una localidad olvidada a la que no se le han restituido todos los derechos a la población, ¿sí? Y uno de los derechos era el derecho a la vivienda. Por eso hicieron vivienda de interés prioritario acá, unas características particulares, y Metrovivienda, ¿sí? Entonces, depende también del sector en el que yo esté ubicado. Entonces, cada colegio, a pesar de que Bosa es un solo territorio, tiene unas particularidades cuando va a hablar de memoria. Si hablo de la memoria local, o más que local, de la memoria colectiva del barrio, de la UPZ, ¿qué significó el colegio para esta UPZ? Este colegio, bueno, eso no lo había mencionado. Algo que no podemos olvidar para este territorio es que este territorio, esta localidad, tiene varios colegios creados en el marco de una política pública de inclusión y atención a población vulnerable. Es decir, son colegios que fueron hechos en administraciones de izquierda, ¿sí? Y que tienen unos nombres fundantes que son muy importantes. El Leonardo Posada, el Orlando Higuita, que líderes sociales, ¿sí? Delia Zapata Olivella. En este caso nosotros somos Alfonso Reyes Echandía, inaugurados con el Carlos Pizarro León Gómez, y fue un acto de memoria, ¿sí? Es un acto de reconciliación. El día de la fundación vinieron los familiares tanto del fallecido Alfonso Reyes Echandía, ¿sí? Como Antonio Navarro, que venía en representación del M19. Entonces yo creo que cada colegio, a pesar de que está en la localidad, debe tener en cuenta su memoria colectiva. O sea, ¿por qué nos llamamos así? Porque somos ese colegio y somos recientes. ¿En qué marco nos construyeron o nos crearon y con qué intencionalidad política? Estos colegios tienen una intencionalidad política, y es que son megacolegios, colegios pensados para ofrecer educación de calidad a una población vulnerable. Entonces, creo que cuando trabajas memoria debes de tener en cuenta, claro, la memoria del conflicto armado en Colombia, pero también hay que tener en cuenta que la memoria tiene unas dimensiones. La memoria colectiva de la comunidad, del barrio, del territorio en el que estoy en particular, y también la memoria personal de estos estudiantes que son seres humanos que traen sus historias y sus vivencias. Eso es. Sí, eso sería todo, profe. Vale, qué pena la demora.